Muy bien. Muy bien, pues entonces vamos a invocar el nombre del Señor para el tiempo de estudio bíblico de esta noche y tarde para algunos de vosotros. Señor, queremos agradecerte poder estar juntos a través de este medio, lejanos, separados por miles y miles de kilómetros, Señor, pero unidos en el amor tuyo, en la familia de Dios y en un mismo anhelo, una misma sed, un mismo hambre de tu palabra. Queremos, Señor, que nos hables al corazón, que tu Espíritu nos guíe y nos dirija en esta noche para tratar el tema que hoy nos toca. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues vamos a compartir entonces la pantalla para ir al paso número 4. Nos toca hablar sobre la mentira de creer, ¿no es cierto?, que las cosas o las situaciones pueden llevarnos a esta declaración. Es imposible, es imposible. La mentira. Dice, alguna vez se ha encontrado en circunstancias tan difíciles que ha dicho, es imposible, no veo la salida, mejor tiro la toalla. Tal vez ha tratado de cambiar su carácter, pero sin éxito. Tenemos un temperamento, un pronto, una manera de reaccionar y no logramos controlar esas reacciones y nos sentimos fracasados, vencidos. O dice, he fracasado, no he sido buen padre, esposo o hijo. A veces miramos hacia atrás y hemos tomado decisiones equivocadas, hemos tenido actitudes erradas y nos parece ya difícil corregir lo que se ha vivido en el pasado. Y es cierto que a veces hay consecuencias de nuestros errores que quedan, pueden dejar una huella, una marca en la vida de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, pero el Espíritu de Dios puede obrar milagros. Luego, ¿se ha sentido alguna vez como un perdedor? ¿O se ha sentido frustrado por no poder lograr la victoria en su vida cristiana que otros parecen haber alcanzado? Y la lista continúa. Son innumerables las situaciones donde el enemigo nos puede engañar, intentando que esta mentira se afirme en nuestra mente y corazón. Es imposible. Pero ¿cuál es la respuesta que vamos a dar a esta mentira? Usted, yo no puedo, ni tú puedes, pero Dios sí puede. Y eso realmente es algo maravilloso. Isaías 41:13 dice, porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Mire a lo largo de la historia y vea lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, póngase en el lugar de los 3 jóvenes hebreos frente al rey de Babilonia, amenazados con ser echados en un horno de fuego por desobedecer la orden de adorar la imagen del rey. Lea esta historia inspiradora que cuenta cómo arriesgaron sus vidas desafiando al rey. Y esta es una lectura apasionante. Daniel capítulo 3. Bueno, el libro de Daniel en general es un libro muy interesante de leer, aunque tiene algunas situaciones y visiones y descripciones de cosas que a veces pueden ser algo difícil de comprender. Pero bueno, en el caso que se nos relata aquí es una historia, es una narración. Aquellos que venimos de un ambiente evangélico y que hemos recibido la enseñanza desde niños en la escuela dominical, es una de las historias preferidas para los profesores. Tanto la historia de los amigos de Daniel frente al horno de fuego,
como luego de Daniel, el propio Daniel, echado en el foso de los leones por su decisión de orar a Dios. En este caso, este rey había levantado una estatua y había obligado a todo ser viviente en un determinado momento a postrarse y adorar la estatua de su imagen que él había edificado, levantado. Y estos tres jóvenes hebreos se niegan a inclinarse y entonces rápidamente son traídos delante del rey porque hay quienes les acusan. Le dicen al rey: hay unas personas que pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, que no te han respetado y no adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, cuando estos hombres son traídos delante del rey, el rey les conmina a obedecer su orden, porque nadie os podrá librar de mi mano si no lo hacéis. La sentencia era ser echado en un horno de fuego. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, dice, respondieron sobre este asunto: no es necesario que te demos una respuesta. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del ardiente horno de fuego, y de tus manos, Rey nuestro, nos puede librar. Pero si no lo hace, no importa, porque no vamos a servir a tus dioses, ni vamos a adorar la estatua que tú has erigido. Entonces el rey se indigna tanto que manda calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Tal es así que los soldados que echan a estos tres amigos dentro del horno mueren por el calor y las llamas que los abrazaron. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó porque dentro del horno, paseándose entre el fuego, no solo estaban esos tres, sino que había un cuarto hombre que se paseaba con ellos, a quien él llamó hijo de los dioses. Y entonces el rey, completamente sorprendido, mandó salir a Sadrach, Mesach y Abednego, y dice la Biblia que ni siquiera tenían olor a humo en sus vestiduras. Estaban intactos, ¿vale? Y entonces Nabucodonosor ordenó adorar y confiar en este Dios todopoderoso y engrandeció a estos hombres. Ahora, no sabemos si hubo otros judíos que se negaron a adorar la estatua. Probablemente los haya habido, pero estos tres fueron elegidos para dar un escarmiento. ¿Por qué no se inclinaron ante la estatua y le dijeron a Dios que lo hacían obligados? Porque podrían haber ellos puesto como excusa, ¿no? Bueno, mira, Dios, estamos en una situación muy difícil, ¿no? Ellos estaban determinados a nunca adorar a otro Dios y valientemente se mantuvieron firmes. Por eso los condenaron a muerte. Ellos no sabían que iban a ser librados del fuego. Lo único que sabían era una cosa: que no iban a inclinarse delante de ningún ídolo. ¿Me mantendría yo firme por Dios, cueste lo que cueste? ¿Lo haríamos? ¿Lo harías tú, querido hermano, hermana que me estás escuchando? Cuando uno está firme por Dios, se nota. Puede ser doloroso y no siempre va a tener un final feliz, pero tenemos que estar preparados a decir como ellos: me libre o no me libre, solo al Señor serviré. Ahora, ¿por qué rehusaron doblar sus rodillas ante un Dios falso, aún frente a la amenaza de la muerte? Bueno, porque ellos confiaban en Dios y estaban dispuestos a obedecer hasta dar su propia vida. Esa es la respuesta que yo he colocado, que os doy
poco de tiempo para que la copiéis también y rellenéis vuestro manual. Ellos confiaban en Dios y estaban dispuestos a obedecer al punto de dar su propia vida. El inclinarse ante una estatua violaba el mandamiento de Dios de Éxodo 23. Éxodo 23 es una cita que no tenemos en el manual. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Además, hubiera manchado su testimonio para siempre. Nunca más hubieran podido hablar del poder de su Dios que sobrepasa al de otros dioses. Por otro lado, la fe de estos hombres era extraordinaria porque ellos estaban en cautividad y en aquel contexto una nación que vencía a otra era porque sus dioses eran más poderosos que los dioses de la nación vencida. Y Israel había sido llevado cautivo. Claro, Dios lo había permitido por causa de sus pecados. Dios les estaba disciplinando y estos jóvenes tenían muy claro el Dios en el que ellos podían confiar. ¿Y el resultado? Bueno, Dios los sacó del fuego sanos y salvos. Ni siquiera tenían olor a humo, según relatan los versículos 19 al 27. Así que estos tres tuvieron una oportunidad más de inclinarse ante la estatua, pero se negaron a hacerlo. Podrían haber usado algunas excusas, por ejemplo, nos inclinamos, pero no estábamos adorándolo de corazón. Podía ser una excusa, ¿no? O tal vez no nos volveremos idólatras, lo hicimos una sola vez y luego le pedimos perdón a Dios. Esa podría haber sido también otra excusa, diríamos, ¿no? También, bueno, el rey tiene poder absoluto y hay que obedecerlo. Dios entiende. Bueno, recordad a los discípulos cuando les mandaron, les prohibieron predicar el evangelio. Ellos dijeron, juzgad vosotros a quién tenemos que obedecer primero, a Dios o a los hombres. Y salieron de allí predicando el evangelio a todo mundo, Hechos 4, Hechos 5, ¿no? Hechos 4 creo que está eso. Luego también podrían haber dicho, el rey nos dio el puesto que tenemos, hay que ser agradecidos, ¿no? Por otro lado, podrían también haber dicho, no estamos en nuestro país y por lo tanto Dios nos perdonará porque es la costumbre del país en el que estamos. Hay que, hay que empatizar, ¿no?, con la cultura de los demás. Por otro lado, también podrían haber dicho, nuestros antepasados colocaron ídolos en el templo. Eso era mucho peor que nosotros nos inclinemos ante este ídolo. No vamos a hacerle daño a nadie. Aparte, si nos matan, vamos a perder la tarea y la influencia que tenemos en nuestro puesto de trabajo. ¿Quién va a ayudar a nuestra gente que está en el destierro? Así que ellos pudieron enumerar un montón de excusas que nos hubiesen parecido bastante lógicas, pero es que la racionalización a veces es peligrosa. Cuando vamos buscándole la vuelta para contemporizar con el pecado, mientras que Dios nos manda separarnos de él. Ellos fueron presionados para negar a Dios, pero decidieron ser fieles a cualquier precio y confiaron en que Dios los libraría, aunque estaban determinados a asumir las consecuencias que pudieran tener. Si Dios siempre rescatara a los que son fieles, los cristianos no necesitarían fe. Hay miles de cristianos que están siendo perseguidos en este momento y Dios no los está librando. Están pagando con sus vidas el confiar en Dios. Y seguramente muchos a lo largo de la historia han pagado con su vida el mantenerse firme frente a persecuciones y a personas que intentaban hacerles negar la fe. Ahora, nuestra espiritualidad no es una póliza de seguro de que no vamos a sufrir.
Si así fuera, pues mira, nuestras iglesias estarían llenas de gente y todo el mundo sería cristiano. Pero no es así. Debemos ser fieles a Dios, intervenga o no intervenga a nuestro favor. Y nuestra recompensa eterna vale más que cualquier sufrimiento que tengamos que asumir. Hay aquí una pregunta en el punto 2 que dice, ¿qué hay en su situación actual que le parece imposible? Bueno, aquí es una respuesta personal. Yo no sé qué situaciones estáis viviendo, ¿no? Ser cristiano se está volviendo cada vez más difícil. Las naciones están legislando en contra de la Biblia. De hecho, en esta conferencia que están teniendo en este momento en Córdoba, allí en el sur de España, donde mi hijo, que es periodista y forma parte de Protestante Digital, está guiando el coloquio, pues uno de los exponentes lo dijo claramente. Hay declaraciones bíblicas que pueden hacer de la Biblia un libro prohibido de acuerdo a la legislación actual. Es decir, acaba de salir unas leyes que esta semana, en el día de ayer, se han confirmado en el Parlamento español, y esas leyes, pues, van en contra de la Biblia abiertamente, ¿no? Y la Biblia dice cosas que esa ley castiga. ¿A dónde van a llegar en la aplicación de la ley? No lo sabemos, pero tenemos que estar preparados porque vamos a comenzar a enfrentar situaciones verdaderamente difíciles, y a lo mejor también en nuestra vida personal podemos enfrentar situaciones donde a veces nos parece imposible que Dios nos ayude. Sin embargo, hay unas promesas maravillosas, como la de Romanos capítulo 8, versículo 31 y versículo 37. Pablo dice ahí, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará contra nosotros? Dice el verso 31. Y el verso 37 dice, sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, esta maravillosa promesa me hace sentir seguro, me hace saber que estamos del lado de la victoria. Estos versículos de Romanos 8 contienen una de las promesas más reconfortantes de toda la Biblia. Los creyentes siempre han tenido que enfrentar dificultades de diversas formas: persecución, enfermedad, prisión y aún la muerte. Y esto podría hacerles creer que Cristo les había abandonado. Pero Pablo exclama que es imposible que algo nos separe de Cristo. Su muerte a nuestro favor es prueba de un amor inquebrantable. Nada impedirá su presencia constante con nosotros. Dios nos dice aquí en Romanos 8, cuán grande es su amor para que nos sintamos bien, seguros en él. Si tenemos esta seguridad sorprendente, el temor va a desaparecer de nuestros corazones. El Padre es por nosotros. Y dice Romanos, lo entregó dando a su Hijo, el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y luego el verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que el Hijo es por nosotros. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Romanos capítulo 8 y unos versículos anteriores, el capítulo 8 de Romanos es maravilloso. El verso 26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que tenemos al Padre, tenemos el Hijo, tenemos al Espíritu Santo. Y además la promesa del versículo 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que son llamados conforme a su propósito. Por lo tanto, Dios hace
que todas las cosas obren a nuestro favor. En su persona y providencia, Dios es por nosotros. A veces podemos dudar o quejarnos, incluso lamentarnos como lo hizo Jacob cuando dijo: contra mí son todas estas cosas. Sus hijos volvían diciendo que tenían que llevar a Benjamín a Egipto porque ese jefe egipcio que estaba allí, que no era otro que su propio hijo José, pero él todavía no lo sabía, y él no quería que Benjamín fuera a Egipto. Y Jacob se queja y dice: contra mí son todas estas cosas. Es porque Jacob había perdido la perspectiva de que Dios había estado obrando muy anticipadamente de lo que él y los demás hijos creían, porque José, Dios lo había llevado a Egipto para preservar la vida de todos ellos. Entonces, todas esas cosas que le estaban pasando no eran contra él, cuando en realidad todo era para ayudarle a él. Entonces la conclusión es obvia: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El creyente necesita comenzar cada día reconociendo que Dios es por él. No hay por qué temer, porque este Padre amante desea lo mejor para sus hijos, aunque tengan que pasar por pruebas para recibir lo mejor de él. Hay una promesa maravillosa en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y hay otra versión que dice: para daros un porvenir y una esperanza. Jeremías 29:11, podéis apuntarlo si queréis, porque no está en el manual esta cita tan preciosa, que originalmente es una promesa para el pueblo de Israel, pero que podemos hacer nuestra porque somos pueblo de Dios. ¿Qué podría ser más difícil de creer que la promesa hecha a María de que siendo virgen tendría un hijo? El ángel le dio confianza diciendo en Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Nada. Porque Él puede hacer todo lo que quiera. Y esto que el ángel le dijo a María en Lucas 1:37 no era algo nuevo. Si queréis apuntar otras citas para luego leerlas, por ejemplo, Génesis 18:14. Ahí dice la Biblia: ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y para entonces Sara tendrá un hijo. Dios le estaba diciendo a Abraham que su mujer anciana ya iba a tener un hijo. Luego, eso está en Génesis 18:14. Luego el Salmo 115, verso 3. Salmo 115, verso 3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. También Jeremías, capítulo 32 y versículo 17. Ay, Señor, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Mirá qué maravillosa expresión encontramos en Jeremías 32, 17. ¿Qué es lo que el ángel le dice a María? Luego, en el mismo libro de Daniel, capítulo 4 y versículo 35, dice Daniel 4:35, considerados como nada son los habitantes todos de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué haces? Luego, el mismo Señor Jesús lo afirma en Mateo 19:26. Para los seres humanos esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Lucas, capítulo 18 y versículo 27.
Jesús respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por lo tanto, ese Dios que le podía dar un hijo, si leéis el capítulo 1 de Lucas, vais a ver que era una promesa para Zacarías y Elizabeth y luego para María. Ambos ya habían desechado la esperanza de tener uno. Y también Dios podía cumplir la promesa a María sin la participación de José, porque en eso consistía que Jesús viniese del Padre. Ahora, si alguien tenía derecho a decir es imposible, era María, pero en su lugar, ¿cuál fue su respuesta? Lucas 1:38 nos lo dice. Yo soy la sierva del Señor, hágase en mí lo que tú has dicho, o cúmplase la palabra del Señor. Y el ángel se fue de su presencia. Obviamente no era fácil. Si nosotros vamos a Mateo 1, vamos a ver que cuando José se entera que María estaba embarazada, dice que como no quería difamarla, determinó dejarla secretamente. O sea, ni el propio José estaba dispuesto a creer lo que María le estaba contando. Así que no era nada fácil para María aceptar esa situación. El hecho de quedar embarazada en ese momento en particular, antes de que se consumara el matrimonio con José, sería para ella de crítica, de ridículo, incluso hasta algo peor, de parte de la familia y de la sociedad en general. Pero ella hizo un acto de completa rendición. Se puso ella, cuerpo y alma, a disposición del Dios que la amó, y por medio de ese embarazo y parto, la humanidad recibió una bendición incalculable. Ella dijo, hágase conmigo según tu palabra. Y esto nos recuerda la actitud humilde y completamente rendida del siervo de Dios en los grandes pasajes del libro de Isaías, donde se encuentran los cánticos del siervo. No los vamos a leer, pero en Isaías 42, por ejemplo, se habla del siervo del Señor, y en el capítulo 52 también, y el capítulo 53. María era la sierva del Señor y estaba deseosa de servirle, dispuesta a hacer su voluntad y ser usada para llevar a cabo los propósitos del Señor. Nosotros podemos decir lo mismo hoy cuando enfrentamos situaciones imposibles. Tenemos que decidir, ¿vamos a creer que no hay nada imposible para Dios? ¿O concentrarnos en el problema, tirar la toalla, perder toda esperanza y entregarnos a la depresión, la ira o la derrota? ¿Cuáles situaciones imposibles está enfrentando actualmente? Dice, apúntelas en una hoja aparte. Ahora mismo ore por cada una diciendo algo así, Dios, esto me parece imposible, pero creo que es posible para ti. Y esto puede ser situaciones económicas, pueden ser situaciones de trabajo, pueden ser situaciones de enfermedad, pueden ser situaciones de salvación de personas que amamos y queremos que confíen en Cristo. Y nosotros podemos pensar, bueno, mi hijo, mi nieto, mi primo, mi amigo, mi vecino jamás va a aceptar a Cristo. Si alguna vez has tenido en tu corazón ese pensamiento, es el momento de tomar una hoja, apuntarlo y comenzar a orar por eso. Dios, esto me parece imposible, pero creo que es posible para ti. Ese es el desafío de confianza y de fe, porque para Dios no hay nada que sea imposible.
Luego tenemos los dos mandatos de 1 Pedro 5, 6 y 7 para la persona ansiosa. ¿Qué dice 1 Pedro? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillarse entonces bajo su gran poder. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo, dice, Él nos exaltará. Para que los exalte a su debido tiempo. Hay un momento, diríamos así, en que llegará la vindicación de nuestra situación, cuando yo me coloco bajo la poderosa mano de Dios, cuando echo sobre Él toda mi ansiedad. ¿Por qué? Porque promete también, Él tiene cuidado de nosotros. Al hacerse cargo de mis temores, mis presiones, mis problemas diarios, si me hago cargo yo de ellos, estoy mostrando que no confío totalmente en Dios. Requiere humildad, reconocer el cuidado de Dios, admitir mi necesidad y permitir que Dios me ayude, que otros de mi familia me brinden ayuda. Algunas veces pensamos que los problemas son fruto de nuestro propio pecado y necedad y que no le interesan a Dios. Pero cuando nos volvemos a Dios arrepentidos, Él llevará incluso el peso de esos problemas. El dejar que Dios se haga cargo de nuestras preocupaciones nos llama a la acción, no a la pasividad. Por lo tanto, no somos víctimas de las circunstancias. Nos sometemos al Señor, porque Él controla las circunstancias. Por eso dice, echando toda ansiedad sobre Él. Y este versículo es un versículo que cita parte del Salmo 55, versículo 22, donde el salmista dice, echa sobre Jehová, sobre el Señor, tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echando significa poner algo sobre otra cosa. Hay una versión muy interesante, uno de mis comentarios sobre el hebreo. Yo no sé hebreo, apenas manejo algo el alfabeto, he hecho un estudio hace 3, 4 años atrás, antes de la pandemia, dediqué un año a estudiar hebreo y fue una gran bendición para mí, pero no soy un experto ni mucho menos. Sin embargo, uno de los comentarios que tengo sobre el hebreo dice que este versículo quiere decir, echa sobre el Señor tu carga y Él la va a llevar, porque Él te la ha dado para que tú se la lleves a Él. Esa sería la idea en el hebreo, ¿vale? Es decir, el Señor ha permitido que una circunstancia llegue a mi vida para que yo me ejercite en confiar en Dios, en echar mi carga sobre el Señor, poner eso sobre alguien, como se echan mantos sobre el pollino para que el Señor se sentara sobre él. Los cristianos deben echar todo su descontento, su desánimo, su desesperanza y sufrimiento en el Señor y confiar en que Él sabe lo que hace con la vida de cada uno de nosotros. Y por eso, sumisión, humildad y la disposición de confiar plenamente en Dios es lo que me permitirá a mí alcanzar, vivir, experimentar una vida cristiana victoriosa. Dice el punto 6, ¿ha dicho alguna vez, no tengo el dinero? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? Jesús dijo en Mateo 6:25, no os preocupéis pensando que vais a comer o que vais a beber para poder vivir, o que con qué ropa vais a vestir vuestro cuerpo. Así que la idea aquí es que Jesús nos va a decir en Mateo 6:25, no viváis preocupados, que no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque el versículo 26 dice, mirad las aves del cielo,
que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura medio metro? Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy está verde y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque vuestro Padre, porque los gentiles se preocupan por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que el versículo 26 de esta cita hermosa de Mateo nos dice que somos muy valiosos para Dios, muy valiosos para Dios. Y Jesús, en esta cita que acabo de leer, nos asegura que Dios proveerá para nuestras necesidades diarias. Ahora, esto no es para fomentar la vagancia, esto no es para fomentar la irresponsabilidad, esto es para que vivamos tranquilos, es para que no nos afanemos. Tenemos que manejar nuestra vida con sabiduría. No podemos meternos a gastar lo que no tenemos. Lamentablemente hoy el dinero electrónico puede llegar a ser una trampa, ¿no? Porque vas con la tarjetita y compras, pero luego el banco tiene que responder, tienes que tener fondos para esa tarjeta, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser sabios. Pero aquí hay un concepto general. Dios mira nuestra necesidad. Y como creyentes podemos descansar en Él y buscar el reino de Dios y su justicia. Él aquí nos asegura que proveerá para nuestras necesidades diarias. Si Dios alimenta a las aves y provee vestimenta espléndida para los lirios, ¿no proveerá para nosotros, que valemos mucho más? Afanarse no nos ayuda. Dios no ignora nuestras necesidades. ¿Qué debemos buscar primero antes que preocuparnos? Pues el Señor dice, el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Buscar el reino de Dios significa someterse momento tras momento a la autoridad de Cristo, mi Rey. Buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar su ayuda en primer lugar, saturar mis pensamientos con sus deseos, tomar su carácter como modelo y servirle y obedecerle en todo. ¿Qué es lo más importante para mí? Habrá personas, objetos, metas y otros deseos que van a competir en cuanto a prioridad. Cualquiera de ellos puede sacar a Dios del primer lugar si yo lo decido enfáticamente darle a Dios el primer lugar en todos los aspectos de mi vida. Afanarme por las cosas materiales es vivir como los incrédulos. Si ponemos la voluntad de Dios y su justicia primero en nuestra vida, Él se va a encargar de lo demás. ¿Qué testimonio es ante el mundo cuando un creyente se atreve a practicar Mateo 6:33? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Y qué tragedia es cuando los creyentes no practican esta promesa. Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué promete Dios a los que se someten a Él? El versículo 33 dice que todas las demás cosas serán añadidas. Todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué afirmación hace Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay otra hermosa versión que dice, para todo tengo recursos en el que me da el poder. A mí no me entraba allí, por eso no lo puse.
Para todo tengo recursos en Él, en el que me da el poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En su contexto, este pasaje habla de finanzas. Ojo, tenemos que interpretar bien la Biblia, no hacerla decir lo que no dice. Pablo les está hablando allí de una situación muy particular. Él había recibido una ofrenda y los filipenses habían ofrendado desde su pobreza, desde su pobreza. ¿Mm? Y entonces Pablo les dice, más abajo en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo había aprendido a confiar en Dios en toda necesidad, teniendo poco o mucho, y les dice, en todo y por todo estoy enseñado. Sé vivir con abundancia y sé tener necesidad. Pero también esta promesa se aplica a otras áreas de la vida, porque con Cristo nada es imposible. Pablo estaba contento porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios. Se concentró en lo que se suponía que debía ser, no en lo que sintió que debía tener. Él no estaba preocupado por lo que debía tener, sino por servir al Señor y hacer su voluntad. Tenía prioridades definidas y estaba agradecido por cada cosa que Dios le había dado. Se había despojado de las cosas no esenciales a fin de poder concentrarse en lo eterno. Y casi siempre el deseo de más o mejores posesiones es en realidad un anhelo vehemente de llenar un espacio vacío en nuestras vidas. Por eso tenemos que examinar nuestros corazones, en nuestros anhelos, nuestras búsquedas, la inversión de nuestro dinero. ¿Qué está llenando y satisfaciendo mi corazón? Porque lamentablemente a veces gastamos dinero en cosas que no son necesidades, sino que son caprichos. Cuando el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, la promesa implica que nada me va a faltar de lo que Él me quiera dar, no de lo que yo quiera tener. Ojo, no es, Señor, quiero un yate, quiero una mansión, quiero un coche último modelo, porque hay pastores que enseñan eso, Pídele a Dios, visualiza el coche que quieres, un coche 0 kilómetros de color rojo y tal, y pídele a Dios y Dios te lo va a dar. Dios no promete eso en ningún lugar de la Biblia, hermano. Ese es el evangelio de la prosperidad, una falacia, una mentira, un engaño. Dios no me va a hacer faltar nada de lo que Él me quiera dar, no de mis caprichos o de cosas que yo puedo creer que necesito, cuando en realidad Dios no me la da porque me está guardando, me está protegiendo, está poniendo un cerco en mi vida, porque la abundancia a veces nos hace claudicar en la fe. Ahora bien, con Cristo nada es imposible. ¿Cuáles de estas variaciones de la frase es imposible le afectan a usted? Porque podemos decir, por ejemplo, no puedo perdonar, no puedo tener paciencia, no creo que Dios me perdone, no creo que Dios me pueda usar, nunca voy a tener buenos amigos, no puedo vencer las tentaciones, me siento como un fracasado, no puedo cambiar mi carácter, así soy yo, nunca voy a ser un cristiano victorioso, mis problemas familiares no tienen remedio, no tienen arreglo, no puedo vencer mi adicción a la pornografía, qué terrible, no veo salida para mejorar mis finanzas, no puedo salir bien en mis estudios, o puede haber alguna otra cosa que tal vez tú puedas apuntar allí. Qué tremendo, ¿no? A lo mejor
la lección está tocando un aspecto de nuestra vida, de nuestro corazón, ¿no? El perdonar, la paciencia, el vencer tentaciones, el no cambiar el carácter, ¿no? No, no, es que esto es imposible, yo esto no lo voy a cambiar nunca. Pues querido amigo, hermano, para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Pensando en la lista de arriba, medite en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. ¿Por qué se gozaba Pablo en sus debilidades? Bueno, en 2 Corintios 12, 7 al 10, Pablo allí habla de la gracia de Dios que fue suficiente para él, porque él había recibido una riqueza de revelaciones tan grande que corría el peligro de sentirse orgulloso de ellas. Entonces Dios permitió que un ángel de Satanás le abofeteara y dice, 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero me ha dicho, te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me jactaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo habite en mí. Es decir, Pablo va a decir en el versículo 10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. Hermanos, tenemos que depender del Señor. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Hay una maravillosa historia de Hudson Taylor. Está relatada en un libro que se llama El secreto espiritual de Hudson Taylor. Hudson Taylor fue un misionero a la China, inglés, que dio su vida sirviendo al Señor, y su yerno y su hija escribieron este libro, El secreto espiritual. Y ellos cuentan que por muchos años Hudson Taylor trabajó esforzadamente y confiando en Cristo para suplir sus necesidades, pero lo hacía sin gozo ni éxito. Hasta que le llegó una carta de un amigo que le abrió los ojos para ver la suficiencia de Cristo. Y su amigo le dijo, no es el confiar en mi propia fidelidad, sino al mirar a aquel que es fiel. Y aquella carta fue decisiva en la vida de Hudson Taylor, porque a partir de ese momento se apropió del poder de Cristo, el cual le sostuvo por el resto de su vida. Y el Señor enseñó esto en Juan capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por eso aquí en el punto 11, ¿de quién depende la victoria? ¿De mí o de Dios? Por supuesto, depende de Dios. Al sentirse responsable de vencer problemas por los propios esfuerzos, se condena uno al fracaso. No es cuestión de su capacidad para sobreponerse. Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo permitió que el poder de Dios reposara sobre él. Vivir en la gracia quiere decir depender de Dios y no de mis esfuerzos propios. Así que esa es la clave. Es tiempo de decidir. ¿Está dispuesto a decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte? Marca esto si estás de acuerdo. No enfocaré mi atención en mis problemas o limitaciones, sino en el poder del Dios que dice, no temas, yo te ayudo. Creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13.
Y finalmente estoy dispuesto a entregar mis circunstancias a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, tu siervo, listo para hacer tu voluntad. Confío en ti para las cosas que parecen imposibles en mi vida. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Sí puedes. Hoy teníais una tarea, que era memorizar un versículo. ¿Alguien se acordó de memorizar el versículo que teníais para hoy? Podéis abrir el micrófono, ¿eh? A ver si Yo. algo... Sí, yo lo puedo decir. Ah, sí, adelante, Silvia. Es Isaías 41:10. Sí. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sostendré. Siempre estaré contigo y siempre te sostendré siempre te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Muy bien, Silvia, gracias. Qué bien. Es una preciosa promesa con la que empezábamos esta clase. ¿Eh? ¿Alguien más la estudió de memoria? Sí. Adelante, Encarna, venga. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te Ayudaré. Te sostendré. Siempre te sostendré. No, me equivoco. Tranquila, tranquila. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muy bien, muy bien, muy bien. El problema es que como hay distintas versiones, yo lo leo en 3 o 4 versiones diferentes y a veces también al tratar de ayudar mezclo las palabras. ¿Alguien más lo aprendió de memoria? Pues es una hermosa práctica, hermanos, memorizar. Así que ánimo con esa tarea que trae mucha bendición. Bueno, vamos a ir concluyendo. Escriba los falsos y verdaderos al comienzo. Dice, hay momentos cuando nadie ni nada me puede ayudar. Obviamente es una declaración falsa. Va en contra del versículo que acabamos de escuchar, donde la promesa del Señor es estar con nosotros y ayudarnos. Luego dice, al sentirme responsable de vencer mis problemas sin ayudas, me condeno al fracaso. Pues es una declaración verdadera. Es decir, si yo me siento responsable de vencer mis problemas sin la ayuda de nadie y sin la ayuda de Dios, a veces Dios me ayuda con personas, con consejeros, con la familia, con el pastor, ¿no es cierto? Al sentirme responsable, me condeno al fracaso. El poder de Dios se manifiesta cuando admito mi debilidad. Y esta es también una preciosa verdad. Es la que Pablo nos acaba de contar allí en 2 Corintios. A pesar de que Dios no le había quitado la aflicción física, le demostró mostrarle su poder. Y esto es lo que muchas veces vemos en la vida de creyentes, ¿no? Vienen enfermedades, situaciones difíciles, y en medio de esas situaciones, a pesar de que no obtienen una cura, experimentan la gracia de Dios sosteniéndoles. Y tú les vas a visitar para dar una palabra de ayuda y resulta que ellos te alientan a ti, ¿no? Es realmente algo extraordinario. Muy bien, pues tenemos para crecer la memorización de 2 Corintios 12:9. Vale, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hoy hemos tenido 2 personas que han memorizado. A ver si el viernes próximo
Ya tenemos 3 o 4, ¿vale? Hay que animarse a memorizar. Pero no me lo han preguntado. Muy bien. ¿Puedo hacer una ya, pastor? Sí, Silvia, adelante. Para hacerla más fácil, pues, se pueden recortar que vienen al final. Claro, en mi es caso, una buena idea. cualquier oportunidad de estar en alguna fila, esperando en el restaurante, no sé, ir en el autobús y va uno repitiendo. Exacto. En la página 33 hay unas tarjetitas donde están todos los versículos para memorizar. Y entonces esto tú lo llevas, lo pegas con un imán en la nevera, lo llevas en la cartera, en un bolsillo, vas en el autobús, estás en la fila del banco, en la panadería, tienes la tarjetita en la mano y lo vas leyendo. De eso se trata. Las tarjetitas, esta página ahí está para recortar. Gracias, Silvia, por destacarlo. Muy bien. Yo lo separador. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, pues nada, tenemos acá una reflexión final para animarse. Si algún día está desanimado porque todo le parece imposible, lea los siguientes pasajes. Pueden ser de inspiración para su vida. Hebreos 11, que habla sobre los héroes de la fe, y Daniel 6, que habla sobre Daniel y los leones. Muy bien, hermanos. Con esto entonces llegamos al final de esta clase, que espero haya sido de mucha bendición, como lo ha sido para mí prepararla, para compartirla con todos vosotros.